los estudios socioculturales del deporte. Eh, y bueno, básicamente pues aquí vamos a necesitar una fundamentación fuerte, sobre todo en las ciencias sociales y humanas relacionadas con el deporte. Por ejemplo, antropología del deporte, sociología del deporte, filosofía del deporte, psicología del deporte y bueno, cualquiera una de estas, porque para entender el concepto industrial del deporte debemos, debemos de una u otra manera trabajar un concepto, digamos, fundamental, que es el concepto de interdisciplinaridad. Ese concepto de interdisciplinaridad lo que nos permite es realizar un diálogo entre disciplinas en torno a un problema en particular. Ese problema en particular es, digamos, el deporte. Entonces, aquí ya no vamos a entender el deporte como su manifestación meramente lúdica o recreativa, sino en un contexto sociocultural más amplio. Hasta ahí estamos bien. De esta pequeña introducción, pues ya pasamos, digamos, al contenido de la web como tal. No sé si me confirman, por favor. Listo. Aprovecho para saludar a los participantes, a Sebastián, a Diego, a Jonathan y Angie, y creo que hay otro estudiante más que está como oscilando, me parece que es como el tema del internet. Entonces, bueno, ahí hay algunas dificultades ahí, pero bueno, ahí las vamos supliendo. Como somos poquitos, sería muy bacano que fuéramos como conversando, ¿no? Porque pues estas web conferences pues no sirven de nada si yo me la paso aquí hablando la hora o la hora y cuarto que vamos a estar acá acompañándonos. Entonces me parecería muy chévere escucharlos, algún tipo de inquietud, algún tipo de pregunta. Sería muy chévere pues reflexionarlo porque pues aquí vamos a tocar algunos aspectos sobre los cuales muchos de ustedes pues ya tienen bastante experiencia, ¿no? Sus distintas experiencias en el deporte, sea como deportistas o sea como profesionales del deporte. Bueno, eh, lo que hemos venido trabajando en este primer, dijéramos, entrega de trabajo que fue la fase uno es comprender al deporte desde el punto de vista de tres aristas. El deporte como derecho, el deporte como producto y el deporte como servicio. Digamos, entre las tres hay algunas diferenciaciones muy mínimas, muy tenues, pero sí es bueno que las tengamos en cuenta. Para mí, el deporte va a funcionar en su faceta, digamos, como industria, entendida como industria desde esas tres miradas, como derecho, como servicio y como producto. Pero aquí lo interesante es ver un poco, digamos, como cada una de esas aristas. Entonces yo creo, y me parece interesante empezar en el deporte como derecho. Eh, Ustedes me imagino que han oído escuchar o han oído hablar de los derechos humanos, ¿no? Si nos remontamos en la historia por allá a la Revolución Francesa en el siglo XVII, por ahí, cuando se declararon, digamos, lo que se le llamó como los derechos fundamentales, porque la Revolución Francesa fue una revolución cultural, ¿no? Una revolución social, que empezó a dar fin a todo ese tema de las monarquías, ¿no? Digamos, cuando los reyes, digamos, administraban un territorio, un feudo, y los habitantes de ese feudo eran como los vasallos, y algunos los esclavos. Entonces, con la Revolución Francesa se reconocen la igualdad de los hombres, digamos, todos somos iguales ante la ley. Eso no ocurría en esas épocas. Entonces ahí empezamos a hablar del derecho. ¿Y qué es entender el deporte como derecho? Digamos, entender al deporte como derecho es entenderlo como asequible a todos bajo algunos principios específicos de justicia social, de igualdad, de equidad. eh, Algo así como que ya en la constitución de los estados modernos después del siglo XVIII
Aló, ¿me escuchan ahí? Me disculpan porque se me fue el internet acá en la universidad. Listo, ahora sí. Entonces continúo. Estaba hablando un poco como sobre toda esta conceptualización del derecho y entender el deporte como derecho. Entonces, les estaba contando lo de los estados. Entonces, en estos estados democráticos se supone que estamos regidos bajo algunos marcos jurídicos, normativos, legislativos. Digamos a nivel internacional, hay un documento muy interesante que, dijéramos, trabaja o salvaguarda esta idea de deporte como derecho. Me parece que es un documento, yo siempre cada vez que doy este curso lo digo, es un documento que es bueno que lo tengan ustedes en la mesita de la noche, que lo impriman, que lo lean y que lo tengan ahí como fuente de consulta para cualquier tipo de argumentación. Me explico. Ustedes tienen que presentar un proyecto para la constitución de un club deportivo en determinado departamento, municipio. Eh, una de las justificaciones para entender el deporte como derecho es esta Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte. Es una carta que está accesible en Internet, pero yo la compartí en el entorno de conocimiento cuando diseñé el curso. Me parece que es un documento fundamental para entenderlo. No sé si alguno de ustedes ya lo habrá leído, lo habrá estudiado. Jonathan me dice que sí. Eh, Ahí está el derecho de audio para los participantes. Entonces pueden alzar la mano y con mucho gusto les permito compartir algún tipo de regulación, de participación. Jonathan dice, así se basa la regulación para nuestro país. Es uno de los fundamentos, aunque ahorita más adelante vamos a ir ya como al plano nacional. Ahorita solamente estamos en el plano internacional. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, por allá por el 1945, surgieron distintas asociaciones, organizaciones, fundaciones que empezaron a entender ese tema de la globalización, es decir, romper las fronteras nacionales y entender al mundo como un todo, como un planeta, digamos, como algo mundial donde nos conectamos unos con otros y más con el desarrollo de Internet y demás. Entonces, Jonathan me dice que no puedo hablar porque está en la oficina, listo, fresco. Estas fundaciones, asociaciones se constituyeron para regular, dijéramos, una serie de tensiones que se venían creando en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Donde, por ejemplo, en la Segunda, el afán imperialista de Alemania de invadir otros países y establecer, dijéramos, un régimen nazi. eh, digamos, esas asociaciones lo que permiten es regular esas tensiones entre países y pues evitar que se generen otros, digamos, conatos de violencia como esos que surgieron en ese momento. Entonces la UNESCO es una de esas fundaciones, ahí tenemos la OEA, la Organización de Estados Iberoamericanos, tenemos bueno, la UNESCO es de la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, la OCDE, la UNICEF, bueno, ustedes conocen muchos. La UNESCO es una de las que salvaguarda el deporte, digamos, trabaja, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Este documento es clavísimo para que lo tengan ustedes para este curso y para sus vidas como profesionales. Eh, yo me permito destacar una frase que me parece interesante en este documento y dice lo siguiente. La práctica de la educación física, la actividad física y el deporte es un derecho fundamental para todos. Entonces uno parte de eso. Si el Estado no salvaguarda esta práctica equitativa como derecho fundamental, pues ya se supone que no vivimos en un Estado democrático, vivimos en una dictadura o en una tiranía pero se supone que vivimos se supone entre comillas un país con 6.402 ejecuciones extrajudiciales falsos positivos en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Se supondría que vivimos en un Estado democrático, pero uno se da cuenta que no. Pero básicamente yo creería que es el papel nuestro como profesionales establecer luchas y resistencias para que el deporte sea salvaguardado como un derecho fundamental. Porque en un país donde no se respeta la vida, imagínense respetar el deporte. De todas maneras, este documento también nos va a hablar de otros elementos interesantes como por ejemplo la formulación de política pública para el deporte,
También, por ejemplo, entender al deporte como una industria que genere prácticas sostenibles, aunque ustedes saben que por lo menos en este mundo capitalista, neoliberal, dijéramos, lo que menos interesa es prácticas sostenibles con el medio ambiente. Y uno se da cuenta que la industria deportiva pues está básicamente orientada más al producir y al consumir que a desarrollar una práctica amigable con el medio ambiente. Pero bueno, más allá de eso, entonces es nuestro papel como profesionales de la gestión deportiva entender esta serie de documentos, es decir, entender este campo normativo, jurídico, legislativo. ¿Por qué normativo? Porque genera normas, porque establece un derecho constitucional, eso ustedes ya lo ven en el curso de legislación deportiva. Porque nos regimos a partir de la legislación o de las leyes, de los decretos y demás. Esos documentos hacen parte de ese campo normativo jurídico y, dijéramos, regulan eh, aquí, pues, digamos, tres esferas particulares, que es la educación física, el deporte y la recreación y el tiempo libre, que son como las tres dimensiones fundamentales sobre las cuales se cobija todo este tema de la Carta Internacional. Bueno, hasta ahí alguna duda, alguna inquietud. Sobra decirles que este documento, lo que les digo, hay que leerlo con calma, sobre todo para esta entrega, porque creo que lo van a necesitar. Subrayarlo, imprimirlo, tenerlo por ahí en la mesita de noche, guardado como vademecum, como documento de consulta. ¿Vale? Hasta ahí estamos. ¿Todo claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por favor me la hacen saber o si no pasamos a la siguiente diapositiva. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Jessica. Hola Profe, Jessica, ¿cómo vas? Es que aquí no me aparece bien. acá. Listo, dale. Lo que pasa, o sea, esa guía que nos estás mostrando está en el foro, ¿no? ¿En qué parte está? Este documento, el deporte como derecho, perdón, la carta de la UNESCO. Sí, señor. Ah, bueno, gracias por la pregunta. Mira, esos documentos están en el entorno de conocimiento. Ustedes ingresan ahí en la plataforma, tienen tres entornos, ¿no? Entorno inicial, entorno... Esperen, ya les digo cómo se llama el otro. Eh, ya te digo exactamente para que lo tengan ahí en... Es que incluso les voy a compartir acá mi pantalla. Voy a atender un momentico esto y les voy a compartir mi pantalla para atender a esa importante pregunta que me hicieron. Voy a compartirles acá. Aquí está. Voy a ver si así. Creo que ahí están viendo. Sí, profe. Listo, mira. Entonces ingresas acá al curso, ¿no? Industrias del deporte. Tenemos información inicial y aprendizaje. Entonces ingresamos a aprendizaje. Entorno de aprendizaje. Acá tenemos contenidos y referentes bibliográficos debajo del sílabus. Es importante que lo lean, que lo descarguen, porque es como el documento normativo que orienta cada una de las actividades del curso. Y acá tenemos contenidos y referentes bibliográficos, unidad uno el deporte como derecho, servicio y producto, que es, dijéramos, sobre todo para la fase uno y 2 vamos a tener en cuenta esta unidad. Ya para la fase 3 deporte como industria cultural, y para la fase 4 que es la última de conceptualizando, vamos a tener en cuenta las industrias del deporte, un diálogo transdisciplinar. Entonces, este derecho como servicio y producto lo abren y aquí encuentran los documentos. Tenemos la ley 181, que es la que vamos a explorar a continuación. Este documento de redefinición del concepto de deporte como producto. Ahorita vamos a trabajar un poquito qué implica el deporte, cómo se entiende el deporte como producto, pero hay un documento ahí que les puedo orientar un poco esa lectura. Este de Simonides de 1998, Derechos Culturales, una categoría descuidada de derechos humanos. Está ahí, lo pueden solamente hacer clic en estos enlaces y ahí pueden. Y aquí está la carta a la UNESCO. Acá simplemente lo que haces es hacer clic, te va a abrir una ventana emergente y ahí aparece la carta. Acá la podemos descargar en PDF, en inglés, en francés, en español, ruso, chino, árabe, lo que quieras. Entonces, ahí está para que puedan acceder a ella, ¿listo? Sí, profe. Lo que sí les recomiendo es que traten de leer estos documentos. O sea, yo pienso que para hacer un curso juicioso y responsable,
Me parece que es un curso importante, al igual que legislación deportiva, al igual que fundamentos sociológicos y antropológicos de cualquier curso. Entender las industrias del deporte me parece que les aporta a ustedes una mirada más compleja, más profunda del deporte, del fenómeno deporte como tal, ¿no? Que se aleje un poco del concepto del sentido común, que es entender, ah, sí, el deporte es jugar, el deporte es tal cosa. Aquí hay unos elementos, unos componentes importantes que es bueno que el gestor deportivo los tenga claros, no solamente en su discurso, sino en su actuar, ¿no? En cada una de las acciones que lleva a cabo. ¿Listo? ¿Quedamos así claros en eso? Bueno, voy a volverles a compartir acá el documento que les estaba compartiendo. Listo. ¿Me confirmas ahí? ¿Me escuchan? Yo le agradezco a Jessica. Ah, Jessica, estás en Sogamoso. No me aparecía acá desde dónde me estabas hablando. Listo, perfecto. Gracias, Jessica, por tu intervención. Muy valiosa. Cualquier comentario que tengan, por favor, así. Vamos conversando, ¿listo? Bueno, pasamos al plano nacional, dejando de lado este plano más global, más mundial. La ley 181 de enero 18 de 1995. Aquí les voy a pedir que tengan una precaución. Esto creo que lo van a explorar más a profundidad en el curso de legislación deportiva con el profe Rafael Bajonero, los que lo estén viendo, o si no, los que lo vayan a ver o los que ya lo vieron. Esta ley es una ley importante, ¿no? Porque decreta, dijéramos, entre otros, regula y normatiza los aspectos concernientes al deporte, a la educación física y a la recreación. Pero esta ley ya fue reformada en la presente ley del deporte que crea un nuevo sistema nacional del deporte y que crea el Ministerio del Deporte como tal, ¿no? Que pasa de llamarse Coldeportes como entidad administrativa a constituirse como un ministerio. Y en el tema es como una idea que tiene el país de pensar el deporte, dar una prelación en relación a otros ámbitos digamos, constituyentes del Estado, como la economía, como la salud, como la educación. Hay muchos países incluso que sus ministerios comparten las carteras de educación y de deporte. Digamos, Colombia entiende que el deporte merece una esfera aparte. A mí eso, digamos, ni me alegra ni me preocupa porque pues entendiendo este gobierno que ha correspondido actualmente, donde pues uno ve que verdaderamente pues no hay un apoyo decidido y acá pues se va más en burocracia, entonces uno creería que la creación de un ministerio del deporte como tal, como puede impulsar, como puede burocratizar y entonces viene el tema de la corrupción y viene el tema de todos esos burócratas intentando organizar y todos los recursos pues se van a esta organización como tal y no a los deportistas, a los clubes, a las federaciones, a las ligas, etcétera. Entonces, no sabría yo hasta qué punto eso hay que verlo a futuro, en un mediano y corto y mediano plazo, pero también, dijéramos, parte también de nosotros como miembros del Sistema Nacional del Deporte, sea como, en mi caso, en mi papel específico como docente, en el de ustedes como profesionales del deporte y el de los deportistas como tal, defender a ultranza, es decir, defender enérgicamente y decididamente el verdadero apoyo que se le da al deporte, ¿no? Porque parte de los impuestos se van a la financiación de nuestros deportistas. Entonces, depende de nosotros, ¿no? No solamente la organización estatal como tal, sino también la resistencia que nosotros podamos ejercer, así como se ejerce en otros campos, como el de la salud, como el de la educación. El deporte pues también merece, digamos, unas manifestaciones de cualquier tipo. Uno ya se dio cuenta, por ejemplo, en este escenario actual de la pandemia,
que se ha desnudado prácticamente el gobierno nefasto que tenemos, porque nos dimos cuenta con la pandemia que no tenemos ni educación ni salud. Eso es claro. No hay una cobertura para que todos los seres humanos, todos los colombianos y colombianas tengan acceso a una educación eh, gratuita y de calidad. No lo hay. Aquí en Colombia no existe esa palabra gratuidad ni que la educación se salvaguarde como derecho. La salud sí que menos. Ustedes se han dado cuenta con el COVID, pues nos hemos dado cuenta digamos, las debilidades que tiene el país, que son históricas, ¿no? No solamente corresponden a este gobierno, sino que vienen ya de muchos años. Imagínense en el plano deportivo. Si no hay recursos para la salud y la educación, imagínense para el deporte. Eso es algo que preocupa, pero pues uno espera que con esta nueva generación de gestores deportivos, uno esperaría que alguno de ustedes, cuando sea profesional, llegue a ser ministro de deporte. Tiene se supone que tiene el conocimiento, la formación profesional para tal, y va a pensar el deporte de una manera distinta, porque aquí ponen de ministro de Economía a un médico, el ministro de Educación es un economista y así. Digamos, no hay una protección por el perfil profesional en este tipo uno no puede decir que un médico no sepa de educación, yo no podría, digamos, aseverarlo, pero si uno pretendería que el ministro de Educación fuera un docente, por lo menos, ¿no? Que es algo pues básico. Yo pensaría que, yo no sé Ernesto Lucena, que es el actual ministro del deporte, cuál es la profesión de él, pero yo esperaría que los próximos ministros del deporte sean gestores deportivos. Entonces, ni siquiera un licenciado, yo soy licenciado en educación física de formación, y yo creería que yo no tendría los conocimientos necesarios, pero yo pensaría que un gestor deportivo sí, porque un gestor deportivo pues sabe de industrias del deporte, sabe de legislación deportiva a profundidad, entonces sabe de gestión, de marketing, entonces se supone que tiene una mirada compleja y global del deporte como tal. Y bueno, ya pasando a esta ley, eh, entonces tengamos de presente eso. Yo voy a simplemente mencionarles esta ley porque nos sirve como fundamento base de consulta, pero también sería bueno echarle una ojeada yo tengo la reforma a la ley, yo no tengo la ley ya derogada como tal, creo que todavía no estamos en ese paso. Ahí creo que no estoy seguro. Pero esta ley 181 nos sirve como base fundante para discutir algunos elementos interesantes, como por ejemplo entender qué es ese dilema de que el deporte sea un derecho. Y esta carta lo va a entender como un derecho social a partir de 6 elementos, 6 principios, 6 fundamentos, que también los tienen que ustedes, mejor dicho, introyectarlos y meterlos ahí en el chip de la gestión deportiva que ustedes van a usar a medida que se vayan desenvolviendo profesionalmente. Y son los siguientes. Para entender al deporte como derecho social, esta ley 181 de enero 18 del 95 establece que el deporte se entiende como un derecho social a partir de 6 principios. El primero, la universalidad, es decir, que se esté presente en todo lugar y en todo momento. Yo me pregunto, por ejemplo, algunos de ustedes, creo que aquí la mayoría viven en ciudades, está Medellín, está Sogamoso, creo que hay alguien de Bogotá, yo no sé Diego de dónde sea. Yo, por ejemplo, estoy aquí en Fusagasugá. Uno pensaría que sí, que de hecho el deporte pues está presente en el territorio, a partir de los institutos de deporte, a partir de los clubes deportivos. Pero yo no sé por allá en el Cauca, no sé por allá en el Amazonas, en lo que la UNAD entiende a partir de un autor que es muy chévere, que a mí me gustaría mucho que también en algún momento se compartiera en este curso que se llama Orlando Falsborda, que es un sociólogo de la Universidad Nacional que entiende el concepto de territorio. Porque pues son territorios culturales en los cuales nosotros como seres humanos convivimos y en el cual circulan diferentes significados sociales, culturales, políticos. Entonces uno podría pensar que históricamente aquí el país tiene muchos, digamos, departamentos con una serie de desigualdades impresionantes. Como por contarles una anécdota, yo trabajé en algún tiempo con este programa Supérate del gobierno y me tocó ir a algunos municipios de Colombia apartadísimos. Estuve en Orito, Putumayo, allá donde casi eh, en la frontera con el Ecuador. Y me tocó una escuela donde
hacían prácticas. El programa de Supérate es una práctica que todavía se hace, no sé, se hacía en el gobierno de Juan Manuel Santos. Era un programa donde había una jornada adicional donde se, digamos, establecían una serie de prácticas deportivas. Y lo que me di cuenta en las observaciones que hice, que a propósito ustedes tienen que desarrollar una observación para esta fase, me di cuenta que los niños, estoy hablando de niños de 5, 6, 7, 8 años, asistían a las clases, a las prácticas del programa Supérate solamente por la merienda, por el refrigerio, por nada más. Y eso era lo que yo siempre tenía presentes, porque pues digamos el refrigerio era algo pues importante, ¿no? Era algo casi como decirles a ustedes un almuerzo. Entonces los niños asistían a eso solamente por eso. Entonces uno se plantea también que uno piensa en el deporte, pero uno no ve más allá de lo que pasa. Y en los territorios pasa eso. Pasan desigualdades que nosotros en ciudades intermedias pues no tenemos, pero que pasa en esos territorios apartados. Entonces algunos de ustedes que se van a desempeñar profesionalmente o ya se desempeñan, eh, es interesante tener una mirada profunda sobre eso y sobre todo una mirada de sensibilidad, ¿no? Cierta sensibilidad del profesional, porque muchas veces uno va a lo que va allá. Y pasan esta serie de situaciones y conflictos que es bueno como no dejar de lado. Entonces yo no sé, por ejemplo, ese derecho social de la universalidad, ese principio de la universalidad, hasta qué punto, ¿no? Igual podría pensar con ese principio de la participación comunitaria y el C, que es la participación ciudadana. Esos dos, dijéramos, van como de la mano, son como similares. Y es en últimas entender eso, entender que el deporte se desarrolla bajo principios de construcción comunitaria. Digamos, cada comunidad le da un sentido y un significado específico al deporte. Allá en Orito Putumayo le dan el significado del hambre y la desigualdad y la exclusión, pero uno podría decir que pasa así en todo lugar, ¿no? Por ejemplo, aquí en Fusagasugá uno ve ciertas identidades deportivas construidas, por ejemplo, a partir del ciclismo, que es un deporte representativo acá de la región, porque hemos tenido, pues ustedes conocieron a Lucho Herrera, que es campeón fue campeón de la Vuelta a España, campeón de la Vuelta a Colombia. Entonces aquí pues uno ve muchos niños que salen temprano a montar en muchos clubes deportivos de ciclismo. Es decir, hay una identidad, hay una participación comunitaria de los entrenadores, de los deportistas, de los docentes, que le hemos dado una configuración específica al deporte como tal. Lo hemos construido. No se lo hemos dejado solamente a la alcaldía, a la gobernación, sino también a nosotros, como parte de la participación como ciudadanos que somos ciudadanos de derechos y tenemos el derecho a participar digamos, en este tipo de escenarios de construcción participativa. El principio de integración funcional, digamos, tiene que ver más sobre todo con elementos relacionados con las entidades, digamos, que regulan y funcionan en torno al deporte. Entonces ahí tendríamos, empezaríamos por los clubes deportivos, los clubes promotores, eso ustedes ya creo que lo están viendo en la legislación deportiva. Tenemos la liga, las federaciones, los institutos de recreación y deporte, tenemos el Instituto de Recreación y Deporte Departamental, tenemos en últimas, que digamos como dentro del Sistema Nacional del Deporte del Ministerio. Entonces debe haber una integración funcional porque cada uno de esos escenarios deben estar integrados. Tanto que la federación se regule a partir del ministerio, que el ministerio regule los institutos, los clubes, y hay distintas normas y decretos que como que organizan, digamos, esa integración funcional. Si eso no existe, prácticamente no hay una política clara definida de deporte. Una de las preguntas que yo hago es, ¿existe una integración funcional en Colombia? Uno pensaría que con la promulgación del deporte, del Ministerio del Deporte, uno pensaría que sí. Eh, pero dijéramos lo que les digo, esto va a partir de un proceso de vigilancia, pues porque hay una reorganización burocrática. La democratización es que pues, el deporte hace parte de la democracia, hace parte del Estado social de derecho en el que nos encontramos, y entonces como ciudadanos, y tiene que ver mucho con los anteriores puntos, tenemos derecho al acceso del deporte como industria, es decir, tenemos derecho a consumirlo. Entonces, ¿existen las posibilidades para todos? No sé, yo creo que no. En país no se cumple
importa manifestar. Les ruego me excusen, se me está yendo el internet, entonces ahí me voy a perder por momenticos. Bueno, yo les estaba hablando de la ética. La ética hace parte de la relación humana a partir de la vehiculización de valores deportivos, responsabilidad, equidad, y no pensaría que sí, eso sí, de hecho, pues, diéramos, se cumple y está presente, digamos, en las prácticas deportivas. ¿Y por qué lo digo que sí se cumple? Porque yo sí creo que hay responsables, profesionales responsables en Colombia, que se han encargado de promover el deporte en todas sus manifestaciones, eh, a- muy a pesar de la política pública nacional que en nada ayuda. Entonces yo pensaría que sí hay una ética deportiva, que sí hay una construcción humana del deporte, y que pues nosotros tenemos como la obligación de seguir promoviendo. Entonces esta ley, reitero por favor, no pierdan de vista que revisemos, este ejercicio lo van a hacer en el curso de gestión, perdón, de legislación deportiva, pero es bueno que con esta reforma a la ley, a esta ley, entendamos como las nuevas disposiciones del deporte como tal. Creo que estamos hasta ahí claros. ¿Puedo continuar? ¿Algún comentario, pregunta? Callen ahora. Sebastián Ordóñez. Dale, Sebastián. Ahí está, ahí te di para que puedas hablar. ¿Quieres decir algo, Sebastián? No, no te estoy escuchando, no sé si alguien lo escucha. Yo no te escucho. No, acá Diego también nos reitera que no te escucha. Tienes que darle como activar micrófono. Listo. O sea, se me dice que continuemos. Vale. Mientras arregla el micrófono. En esa carta, en esa ley, hay un artículo que me parece interesante. Eso también es algo, me estoy como saltando el curso de legislación, pero me parece interesante que usted lo tenga porque acuérdense que estamos entendiendo el deporte como derecho. Entonces, entender el deporte como derecho es entender también como este campo legislativo. Entonces, digamos, el artículo 15 de esa ley dice, el deporte en general es la específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y mental dentro de disciplinas y normas preestablecidas, orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales. Y dentro de ese artículo están las distintas manifestaciones del deporte. Ustedes saben que tenemos el deporte formativo, el deporte social comunitario, el deporte universitario, el deporte competitivo, el asociado o el federado, el de alto rendimiento, el deporte aficionado y el deporte profesional. Digamos, en cada uno de estos campos debe prevalecer el derecho digamos, al acceso y al consumo, no solamente a la práctica, sino al consumo del deporte como tal. Ahorita les vamos a hablar un poquito qué implica o qué significa eso del consumo como tal. Bueno, ya dejando de lado la concepción del derecho, tienen que estar muy atentos porque ahorita al final voy a hacer un test, voy a hacer unas preguntas. Y los que respondan les voy a dar puntos para la fase 2. Tienen que estar pendientes de eso. Ya dejamos de lado el deporte como derecho, ¿no?
Ahora vamos a entrar al deporte como servicio y producto. Pongo ese backslash ahí para separar y es porque yo entiendo el deporte como servicio y lo entiendo como producto, o sea, no veo una diferenciación clara como tal. Entonces, no sé, a ustedes al ver estas imágenes, por ejemplo, ¿qué verían en común? ¿Qué creen que hay en común en esas 5 imágenes que ustedes tienen ahí? El micrófono está abierto, pueden hablar, pueden escribir también. Jonathan dice publicidad, empresas privadas, ganancias, industrias, ¿qué más? Ese que tú mencionas, Jonathan, de industria me parece interesante verlo, porque a veces uno piensa que la industria es solamente como esa fábrica donde se construyen cosas y no necesariamente. En este curso vamos a ver que la industria del deporte no es solamente la fábrica de Adidas que queda allá en Alemania, para nada. Es algo que ustedes tienen que ir como conceptualizando. Casi que yo diría que industria es todo lo que vemos ahí. Sería como un elemento, ese sería un elemento transversal. La industria recorre cada uno de estas imágenes. Angie dice marketing deportivo. Sí, yo creo que sí, tienes toda la razón. Marketing es un concepto fundamental para entender al deporte como servicio y como producto. Estamos de acuerdo. Diego dice un estereotipo, pero ¿estereotipo en qué sentido? No podría entender a qué te refieres con estereotipo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola Diego, Esto, por ¿cómo ejemplo, vas? yo me refiero al estereotipo en el hecho en el que muchos de los deportistas se rigen solo por una marca o por lo que están viendo hoy en día en ciertos deportistas, que ya conlleva la publicidad y demás. Desarrolla un poco más el argumento. Que puede llegar a, ¿cómo lo explico? Pero organizo mis ideas, perfecto. Hola, No, fresco, fresco. Dale, dale, hablemos que eso estamos aquí para hablar. ¿Quién habló ahí? Sebastián, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, Sebastián. Ah, bueno, no, pienso que, digamos, como lo que estábamos viendo ahorita de la ley 181, que apoya mucho el deporte, pero como vemos ahorita, el Ministerio del Deporte está muy enfocado como en sus deportistas que ya están consolidados, ¿no? Pero hay que también Sí. observar que la educación eh, para niños y niñas de temprana edad tiene que ser fundamental para que esos deportistas puedan consolidarse más grandes. Pero entonces creo que los recursos se están enfocando más como a los deportistas que ya están muy a punto de cumplir su reto deportivo, su meta deportiva, finalizando su carrera deportiva y pues dejando atrás lo primordial que es como tener esa cantidad en todos los deportes. Entonces, por eso como que el consumismo también va de esa parte, porque sí o sí, digamos con este plan de tierra de atletas de GW, por ejemplo, ahí empezaron a meter Ujú. eh, marketing, producción, bueno, un montón de cosas con muchas marcas distintas aparte del deporte, de lo que es el ciclismo, por decirlo así. Pues pienso de mi forma de pensar. ¿Tú nos puedes contar un poquito más sobre esa experiencia de GW? No lo había escuchado. Digamos el proyecto se llama GW Tierra de Campeones y pues apoya mucho el deporte, el ciclismo en todas sus ramas, pero pues ahorita está como tal sacando deportistas profesionales, ya siendo grandes, ya siendo ellos como tal deportistas de alto rendimiento, pero enfatizarse en la juventud o en las escuelas primarias para consolidar el deporte
a futuro pues sería también fundamental, de un lado y del otro. Entiendo. Hay una cosa que tú mencionas que me parece interesante. Es el tema, digamos, de la posible desviación de recursos para los deportistas de élite en detrimento de los deportistas de base, de los que están empezando o de la industria del deporte, digamos, como la encontramos en los, puede ser en los clubes como tal, bueno. Eh, a mí lo que yo vuelvo y reitero es que a veces yo pensaría si hasta a esos deportistas de élite les están llegando los recursos, porque yo he visto la eterna historia que pasó con María Isabel Urrutia, que pasó con el levantador este de pesas que ganó medalla de oro, se me olvidó el nombre de él, y muchos otros que son deportes que no son como el tenis, como el fútbol, que generan un retorno económico inmediato porque la industria está consolidada a partir de lo que mencionaba Angie Paola del marketing, eh, que son deportes que el atleta no tiene unos recursos importantes para vivir, ¿sí? No hay un retorno económico porque no, el marketing no es suficiente. Y esa gente, yo me he visto la eterna repetición de que el presidente está ahí dándole la casita que para la mamá y como esa vaina de la
Muchachos, estoy acá ya, me disculpan que se me fue el internet, pero ya arreglé acá, ya tengo una conexión más estable para que podamos terminar. Estaba hablando con Diego, eh, creo que era con Diego o Sebastián, y alguien, no sé quién, había hecho la argumentación sobre los estereotipos, y eso quedó ahí como en salmuera. Sí me gustaría como escucharlo, a ver qué, creo que ya si ya organizaste mejor las ideas, puedes intervenir. Tengo derechos de micrófonos para participantes, entonces puedes intervenir. No, Diego, aún no. Tienes que mejorar el micrófono. Aún no, Diego. Es que me parece que el argumento es interesante. ¿Me escucha, profe? Ahora sí. Esto, pues yo me refería al estereotipo por el hecho de que hoy en día ciertas marcas son las que quizás pueden llegar a sorprender a los jóvenes, ¿sí? Que si no utilizan ciertas marcas, pues quizás no pueden llegar a ser reconocidos. Ah, ya entendí, ahora sí te entendí. Creo que esto tiene que ver con algo que Angie mencionaba. A mí me gustaría que Angie ahorita desarrollara también la idea del marketing deportivo, que es lo que ella entiende por marketing deportivo. Pero me parece que es un elemento importante, que es sobre todo cultural y económico, ¿no? Efectivamente se constituyen estereotipos alrededor de determinados deportes por usar determinadas marcas. Si uso determinados guayos, si uso determinada bebida hidratante, como es el caso de la imagen de la izquierda, la chaqueta Lacoste que tiene Novak Djokovic al alzar, creo que ese es el Roland Garros, me parece que son elementos que el marketing deportivo vehicula y que los niños, sobre todo la población infantil y juvenil, consumen sin una mirada crítica sobre el asunto. Es decir, se construyen estereotipos porque se dejan llevar lógicamente por una lógica de consumo. Entonces, esto es algo interesante porque efectivamente creería que eso es uno de los papeles, de los papeles fundamentales que tenemos como profesionales del deporte, y es, dijéramos, generar esos espacios críticos de reflexión con nuestros deportistas, en el sentido de que el deporte no solamente se consume a partir eh, no solamente se consume a partir de las técnicas como tal deportivas, sino que hay ciertos elementos que se deben dialogar, que se deben, digamos, consensuar entre dirigentes, entre entrenadores, entre deportistas, en torno a lo que implica una ética del deporte. Y es una ética del deporte que genere una cierta resistencia a el consumismo como tal. Entonces, el estereotipo efectivamente es un problema cultural, pero también hay una solución a partir de lo que nosotros... Y para eso nos estamos formando, muchachos. Para eso ustedes están acá a las 3:56 de la tarde, reflexionando conmigo desde una mirada crítica del deporte, alejada de todos estos elementos económicos, que no solamente son económicos en el sentido de que son económicos porque generan economía, sino porque se reducen solamente y estrictamente a los elementos económicos, economicistas como tal, porque pues uno entiende que la industria deportiva como servicio y como producto genera economía. Eso sí uno parte de ese hecho, eso es básico. Pero ¿qué economía se está generando? Digamos, si hay consumismo, si hay prácticas de consumo, uno pensaría que el deporte estaría desvirtuando su papel como derecho, y aquí ya habría un conflicto. Entonces vemos una tensión entre el deporte como derecho y el deporte como producto, porque muy seguramente los niños de clase media y clase alta colombianas van a poder consumir cada uno de estos elementos que están acá. Los niños en condiciones de pobreza y en condiciones de pobreza extrema, pues no van a poder hacer parte de este juego y de esta lógica, porque ellos no son el objeto sobre el cual se mueve la industria deporte, la industria cultural, la industria del deporte, a partir del consumismo como tal. Yo no sé si
Angie está todavía ahí, creo que Angie está como en Cartagena. Tú mencionaste un elemento interesante e importantísimo y es el tema del marketing. Me gustaría de pronto que nos contaras qué sabes tú de eso, porque me parece, es un elemento fundamental acá en este espacio. No tiene audio, entonces dale, mientras yo avanzo acá, si quieres puedes desarrollar tu idea ahí y la vamos complementando con algo que yo tengo que decir. El marketing, y sobre todo el marketing deportivo. El marketing es a veces uno piensa que el marketing es solamente, la publicidad, por ejemplo, que Lacoste esté en la final del Roland Garros, que es una final que ven millones de espectadores en el mundo. Uno pensaría, es publicidad. El marketing es una ciencia social. Y por ser una ciencia social, tiene un objeto de estudio. Y el objeto de estudio es vehicular, es decir, es promocionar determinados aspectos, determinados símbolos, determinadas marcas en el ámbito económico de la producción, de la comercialización de servicios y de productos. Entonces, es una ciencia como tal y es una ciencia muy avanzada, incluso está mucho más avanzada que otras ciencias que podrían, digamos, generar una lectura diferente de estos escenarios. Y es muy desarrollada porque genera economía. Y cualquiera puede estudiar marketing, no sé si no sé si en Colombia exista como área de conocimiento de formación profesional, pero yo sí sé, por ejemplo, que en Brasil existe el marketing como una ciencia social y humana. El marketing está al lado de la sociología, está al lado de la antropología, está al lado de la filosofía. Entonces el marketing lo que hace es, dijéramos, como proponerse como objeto construir un conocimiento en torno a la publicidad, en torno a la promoción de determinados aspectos que se comercializan como bienes y servicios en un escenario particular. En este caso, pues vemos que los Adidas tiene unos expertos en marketing tremendos, porque Adidas es una empresa muy antigua, pero no se ha dejado, digamos, sobrellevar por los cambios que se han venido gestando a nivel tecnológico. Siguen renovando, pero no solamente siguen renovando sus productos como tal, sus zapatillas, sus licras, sino que además siguen mejorando y siguen actualizando lo que significa la comercialización, la publicidad de estos productos como tal. Y pasa igual con Powerade, pasa igual con... en la imagen de la derecha inferior están los jeques. El tema del petróleo. El tema del petróleo hoy en día mueve, hasta que el petróleo es un recurso natural no renovable. Sabemos que está en vías de extinguirse. Eh, pero hoy en día quienes manejan la economía mundial son los árabes. Aparte, bueno, obviamente también tenemos los chinos como potencia emergente y Estados Unidos. Pero uno pensaría que los árabes manejan, y ellos tienen el próximo Mundial de Fútbol, de Qatar. Ustedes se imaginan, el Mundial de Fútbol va a ser una vaina muy interesante de observar, porque va a ser un fenómeno que va a determinar, porque nunca antes se había hecho un Mundial de Fútbol en el Oriente Medio, digamos en esos países árabes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a comercializar? Yo hizo los estadios, es una cosa de locos, es un desarrollo tecnológico impresionante. Digamos, estadios con césped inteligente, que pueden tener una cubierta disponible por si llueve, por si es un clima
porque sabemos que los climas allá en Qatar van a ser muy complicados por el tema del calentamiento global. Entonces va a ser un fenómeno interesante para analizar este tema de las industrias del deporte. No solamente qué se va a comercializar a partir del marketing deportivo, sino además qué significados se van a construir en torno al deporte. ¿Cómo se va a construir? Para mí el Mundial de Qatar va a ser un antes, va a significar un antes y un después en el deporte como tal. Y también porque el deporte, el Mundial de Fútbol de Qatar va a recoger todo este periodo de la pospandemia, que sabemos que ha venido transformando el deporte como tal. Entonces, va a ser interesante ver la relación, por ejemplo, con todo esto, el tema, hablando del fútbol específicamente, el tema del VAR, porque ya sabemos que la tecnología invadió y detrás del VAR, ¿no? Hay industrias que crean esos software que congelan las imágenes, que permiten, a partir de muchas imágenes simultáneas, revisar algo que se entendió como la falta de confiabilidad en el error humano. Digamos, el árbitro comete muchos errores y hoy en día el VAR lo que ha hecho es disminuir. Mi pregunta es si en el Mundial de Qatar no van a proponer quizá eliminar al árbitro, eliminar los 4 jueces o solamente dejar un juez central. Y ya el juez de línea no se va a necesitar porque pues el VAR está indicando constantemente. Me imagino que va a llegar llegaría una imagen, una señal al juez central donde le diga que había fuera de lugar o no. Ya sabemos que el balón lleva un chip que permite, bueno, y esto nos estoy hablando de deporte mundial en países de avanzada. Aquí en Colombia tenemos creo que 2 VAR por campeonato colombiano. Nosotros es el símbolo de la pobreza y del mal manejo. Angie dice, el marketing se centra en la venta específica de productos mediante el deporte. Exactamente, y a eso yo te añadiría que el marketing es una ciencia social, que tiene como objeto la comercialización, la venta de productos y en este caso marketing deportivo a través del deporte como tal. Wilmer Yesid dice, buenos días, profe y compañeros. Wilmer, bienvenido, estamos aquí ya casi terminando, pero esta web conference va a quedar grabada en en el entorno. Yo se los envío, se los comparto como mensaje. Entonces, muchachos, para definir y para ir como cerrando, como elementos transversales tenemos el marketing deportivo, la construcción de estereotipos, que fue el aporte de Diego, eh, dijéramos la promoción de marcas, que fue un poco el aporte que hizo, creo que fue Sebastián, como es el caso de GW, y también la distribución desigual e inequitativa en torno al deporte, que ese comentario yo lo trasladaría más al primer aspecto, al primer componente del deporte como derecho. Eh, y tenemos un poco como la industria del deporte, otro elemento transversal, se va a reconstituir a partir de los próximos escenarios deportivos, los Juegos Olímpicos del Mundial y todo este tema de la pospandemia, todo este tema de la nueva configuración de los comportamientos humanos, cómo el deporte, qué papel va a jugar el deporte y específicamente las industrias del deporte en torno a estas nuevas manifestaciones. Como un elemento adicional es entender que la industria del deporte no se circunscribe a la marca, a la empresa como tal, Adidas, Powerade, Nike, Lacoste, etcétera, etcétera, el Mundial de Fútbol, porque el Mundial de Fútbol también es una industria del deporte. La industria del deporte es un fenómeno amplio y complejo que entiende cada una de estas manifestaciones y la manera como se relacionan, porque a partir de este servicio y producto también están nuestros derechos humanos, nuestros derechos a consumir el deporte. Todos consumimos deporte y lo consumimos también en este escenario. La UNAD es una industria del deporte porque está generando un proceso de formación deporte, una formación de profesionales del deporte. Entonces, el consumo del deporte se da a muchos niveles, no solamente de los niños que crean ese estereotipo, sino también de ustedes como profesionales. Porque si ustedes como profesionales de acción deportiva consumen una imagen del deporte, visto solamente y reducidamente al marketing, ahí hay una distorsión. Entonces la mirada crítica tiene que ir más allá de estos elementos. Entender que hay muchas circunstancias en juego, el deporte es polimorfo, es decir, asume demasiadas formas, demasiados factores entran en juego y es bueno que ustedes los tengan en cuenta, ¿vale? Como elemento de complejidad y como elemento de conocimiento, de formación profesional de ustedes. Una vez dejando de lado esto, entonces les los invito a que a que profundicen en las lecturas que les mostré en en el entorno de conocimiento, pero además los invito para que miren lo siguiente. Actividad fase 2. Muchos de ustedes han tenido dificultades me han preguntado también por el formato del registro de la experiencia. Entonces vamos a leer en qué consiste la actividad ya para ir terminando.
leer comprensivamente los contenidos de la unidad 1 del deporte como derecho, servicio y producto. Entonces ya saben, tenemos 4 lecturas ahí, la Carta de la UNESCO, la ley que les acabo de mencionar y 2 documentos adicionales donde se menciona qué es el deporte como servicio y qué es el deporte como producto. Entonces, tienen que leer eso comprensivamente, tomar apuntes, imprimirlos, quizá, no sé. Segundo, identificar una experiencia significativa en su comunidad en la que el deporte se manifieste como derecho, como servicio y como producto. Y elaborar una reseña de la experiencia observada. Por ejemplo, si hay una fábrica que, por ejemplo, desmovilizados en determinada región del país, montaron una microempresa para construir guayos de calzado deportivo para fútbol. ¿Es una industria del deporte? Eso es una pregunta que voy a hacer ahorita al final, es un test que voy a hacer. Que hay determinados, por ejemplo, algunas empresas que crean hidratación deportiva. ¿Es una industria del deporte? No sé, es una pregunta que les dejo, que al final la vamos a ver y voy a darle puntos a- que hay un club deportivo que forma ciclistas para alto rendimiento. ¿Es una industria del deporte? Es una pregunta que les dejo. Entonces, básicamente es eso. Tienen que escoger una experiencia significativa en su comunidad en la que el deporte se manifieste como derecho, como servicio y como producto. Y elaborar una reseña de la experiencia observada que está disponible en torno a aprendizaje colaborativo. Hace más o menos media hora, perdón, antes de empezar la web conference, ya les compartí las reseñas, estas se las voy a mostrar a continuación. Tienen que diligenciar, ustedes identifican la experiencia, la escogen, la observan. Que es que estamos en pandemia, que no sé qué, pues vean una en internet, en YouTube. No hay, dijéramos, límites para hacer esta tarea. Simplemente mi objetivo es que ustedes contemplen que la industria del deporte no se cierra a una fábrica. Eso quiero que se lo quiten ya de acá. Hemos visto muchas manifestaciones culturales, socioculturales, socioeconómicas, que es bueno que ustedes contemplen a la hora de conseguir una industria deportiva. Y una vez identifiquen eso, desarrollen una reseña que les voy a mostrar a continuación. En el tercer punto, responder en el foro con argumentos y contextualizando las preguntas. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación identificada en mi comunidad que tiene relación con el deporte como derecho, servicio y producto? Creo que hay un error de digitación. Es cuál es la situación identificada en mi comunidad, que es lo que tienen que resolver en la reseña. Yo escogí tal experiencia significativa. Jonathan dice es como el ejemplo de la UNAD. Sí, claro, la UNAD es una industria del deporte también, igualmente, que tiene como función cuál es el producto que ofrece la formación de profesionales. Dice, elaborar un video de 30 segundos de la observación en la comunidad y compartir en el foro el enlace. Una vez hagan la reseña, una vez compartan en el foro, hacen un video de 30 segundos donde ustedes me van a narrar lo que están observando. Profesor y compañeros, buenas tardes, buenos días. A continuación, les estoy mostrando la experiencia que escogí, que es la empresa de desmovilizados de las FARC que crean calzado deportivo y ellos tienen como fin, ellos realizaron una donación de determinada cantidad de guayos para niños en dificultad, no sé, cualquier tipo de manifestación que se mueva en torno a esa industria del deporte. Y comparten ese enlace en el foro colaborativo para que sus otros compañeros vean el video y lo comenten. Quinto, comentar con argumentos y aportes constructivos las respuestas de los compañeros del video compartido. Y por último, en el entorno de evaluación, comparten pantallazo de todo. Comparten pantallazo de la participación, comparten pantallazo del video, comparten pantallazo de la reseña como tal, o si quieren subir la reseña nuevamente al enlace, al entorno de evaluación, lo pueden hacer. Entonces, ¿vale? Para que tengan eso claro. ¿Cuál es la reseña? Bueno, les vamos a mostrar aquí la reseña. Miren la reseña. Dice curso Industrias del Deporte, formato de reseña de la experiencia observada. Entonces yo ya escogí mi experiencia. Nombre de la experiencia. Industria de desmovilizados de fabricación de calzado deportivo. Entonces acá nombre de la experiencia. Nombre del contexto. Entonces departamento, ciudad, región, barrio, corregimiento, vereda. Entonces la experiencia se desarrolla en el departamento de Cundinamarca, en la municipio de Fusagasugá, en el corregimiento tal, de la vereda tal, donde se encuentra ubicada esta empresa. ¿Listo? Análisis socioeconómico del contexto. Eso es una arista importante. ¿Cuál es el análisis socioeconómico del contexto? Pues resulta que aquí en Fusagasugá, ¿cuáles son las principales manifestaciones
económicas acá. Acá todo se mueve a partir del turismo. Digamos, una gran fuente de economía del municipio es el turismo. Entonces yo voy a describir. ¿Y por qué? Porque muchas manifestaciones del deporte y la industria como tal se van a adecuar a la fuente económica de los municipios. Hay algunos municipios que son agropecuarios. Yo tengo acá un municipio que queda a media hora, que es el municipio de Pasto, que es un municipio por excelencia agropecuario. Entonces, los bienes y servicios se mueven en torno a, y eso le da a uno a dar muchos matices de lo que implica el deporte allá en la región, porque muchos de los niños hijos son hijos de campesinos. Entonces, el deporte allá va a adquirir unas manifestaciones particulares. Análisis sociocultural de contexto. Dice situaciones de violencia, exclusión, descripción de la población, origen étnico, racial, costumbres. Si alguien observó una industria deportiva en un espacio, en un contexto de desplazados por la violencia, sería muy chévere que lo mencionen. O sea, describan social y culturalmente el contexto en el que están. Por ejemplo, Angie en Cartagena. Sería muy interesante entender cómo es el contexto en el municipio, en tu ciudad específicamente en Cartagena, donde estás observando la experiencia. Y así para todos, ¿vale? Análisis sociodeportivo del contexto. Entonces, ¿cuál es el cubrimiento del Sistema Nacional del Deporte en el territorio? Hay clubes, hay ligas, hay federaciones. ¿Qué hay? ¿Cómo está constituido? Y descripción de la experiencia observada. Entonces van a decir, esa es una experiencia donde distintos desmovilizados se agruparon para generar una fuente económica para ellos y lo hicieron a partir de la construcción de calzado deportivo para los deportistas. Estos calzados vale la pena agregar que son destinados a eh, todo este tema de los niños que viven en estos contextos. Entonces también tiene un ingreso de fuente económica, pero también tiene, por ejemplo, un ejercicio ¿cómo se llama esto? De generar donaciones. Entonces, es una industria que tiene como muchas facetas. Entonces, ese es el ejemplo que les doy para que desarrollen la reseña. ¿Vale? Para terminar, voy a hacer tres preguntitas y los que quieran responder, las dejo para que se ganen algunos puntos acá en la calificación, ¿vale? Voy a darles una remuneración dentro de la industria deportiva de la UNAC. Estoy discutiendo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del deporte como derecho, como servicio y como producto? No me den una idea muy grande, menciónenme en un aspecto sobre el cual debemos entender al deporte, como derecho, como servicio y como producto. ¿Quién dijo yo? ¿Se te olvidó? No, es que me la... ¿Alguien dijo yo? ¿Nadie? Les voy a dar un ejemplo. La Carta de la UNESCO. Ya. Yo ya sé que la Carta de la UNESCO es la que es un derrotero que determina el deporte como la industria, el deporte como derecho. Es un ejemplo. ¿Qué más? Dice Wilmer, la industria del deporte que abarca muchos campos. Jonathan dice, no escucho. Creo que es su audio, creo que los demás me escuchan. Yo creo que la primera pregunta a qué nos referimos cuando hablamos del deporte como derecho, servicio y como producto, yo creo que tiene que hablar de igualdad. Para mí es eso, igualdad.
¿Quién habló? Sebastián. Sebastián. Sí. Sebastián, tengo una pregunta para hacerte. ¿Qué diferencia habría entre igualdad, equidad y justicia? Son como similares, ¿no? Sí, igualdad, equidad y justicia. Bueno, igualdad es como para que todos tengamos la posibilidad de acceder, ¿no? Entonces es un Equi- derecho humano. El deporte es un claro, derecho. Sí. claro. La equidad como para que todos entendamos que todos tenemos la forma de practicarlo o desarrollarlo como con ciertas habilidades Que particulares tenemos de como cada uno. diferentes orígenes, ¿cierto? Diferentes orígenes. Cada uno tiene su identidad, cada uno genera su identidad a Sí, base del deporte. sí. Y el Ajá. deporte como producto, como lo que consumimos, como si lo practicamos, si lo vemos, si lo usamos, si lo vendemos, si lo apoyamos, como tal. Eso. Bien, y yo creería que el de justicia es como que el deporte sea democrático. Si el deporte es democrático, entonces si tiene una Claro, construcción claro. participativa, habría justicia social, porque todos los niños de todas las regiones tendrían acceso al deporte y no pasa lo que le pasa a los niños de ahorita Putumayo que van a la clase de deporte porque les van a dar merienda, ¿no? Sino que debería ser específicamente que vayan a la práctica deportiva porque sienten esa necesidad de construirse como ciudadanos, ¿no? Porque el deporte es un vehículo de construcción ciudadana. Gracias, Sebas. Listo. Está muy bien. Ahí me recuerdas ahí en la nota final. Pero si haces el trabajo como lo estoy viendo que lo vas a hacer, creo que 120 puntos tiene esta fase. De una, de una. Excelente. Listo, muy bien. Segundo punto, ¿qué aspectos regula la constitución del deporte en Colombia? Pues según lo que yo he visto de las clases, digamos, como eh, intenta regular bastantes cosas, ¿no? Bastantes aspectos, desde la educación, desde la inversión, desde la gestión de la administración de recursos. Lo que pasa es que hay un fallo en la organización, porque pueden haber muchas cosas que se controlan, pero realmente efectivamente no se hacen. Ahora en el Ministerio del Deporte hay una opción que es una opción. Oye, qué pena, es que no se alcanza a escuchar bien, creo que Sí, se fue. se te fue un poquito la del audio, Sebastián. Ahí, Mejor. Sí, ahí, perfecto. listo. Digamos que intentan la opción de regular y controlar en el Ministerio del Deporte. Sí se están dando cosas para regular y controlar, pero, o sea, están escritas pero no se ejecutan. Entonces, no sirve de nada la planificación si no se ejecuta bien. Pero, un momento. Lo del Ministerio del Deporte, Sí, creería, digamos, esos son los aspectos que regulan. creería que en este momento han hecho actividades que de alguna manera lo que han escrito en esa papel, pues se ha visto. El Ministerio de Deportes hace poquito hizo una convocatoria para los deportistas de ciclismo desde creo que la categoría prejuvenil y convocaron como 200 ciclistas para, se llama el PAC. El PAT. Sí. Y hicieron una buena actividad, pues creería que a pesar de que los muchachos no tienen suficiente, ¿cómo le hicieron? Tienen su hoja de vida, pues hasta ahora están empezando, pero pues abrieron la posibilidad que estos muchachos pusieran y pues escogieron como a 20, 18 para que representaran al país en las diferentes categorías. Jessica, amplíame un poquito esa idea. Yo no tengo conocimiento de ese plan, de Pues esa el propuesta. Ministerio del Deporte con la Federación Colombiana de Ciclismo realizaron una actividad donde convocaron a todos los deportistas desde como la categoría prejuvenil, o sea, como de los 15 añitos, eh, para realizar unas actividades que se hicieron en su departamento. Por ejemplo, fueron gente de Chocó, Antioquia, Bogotá, Valle, de todos los departamentos.
Entonces hicieron 5 fases y en cada fase iban desclasificando pues a los que tenían los tiempos malos. Ya al realizarse en esas actividades convocaron a 50 ciclistas a la ciudad de Cali, donde realizaron las 3 últimas fases. Y de ahí escogieron las mejores deportistas, tanto damas como hombres, y, y entonces ahorita ellos son los convocados para representar a Colombia en algún, pues una prueba, por ejemplo, panamericanos, olímpicos, y bueno. Yo podría hacerte una pregunta, ese plan, esa propuesta, ¿la podríamos entender como una industria del deporte? Claro que sí, ¿En qué sentido? porque además de eso, eh, o sea, la Federación Colombiana apoya a los deportistas y por medio de las empresas realizan un aporte para que, o sea, dice Ministerio de Educación, Ministerio del Deporte, repartieron bicicletas para los chicos que le quedaron y hicieron su ay, se me olvidó, publicidad a nivel nacional. Ya, interesante. Entonces, por ejemplo, ahí ya tú Yo, tendrías tu trabajo, tu experiencia. yo tengo una Sí, pregunta. Sí, señor. Cuando hablamos de, digamos, un proyecto, en este caso un proyecto deportivo, también lo podemos ver del deporte, digamos, en este caso estamos hablando del PAT, el Proyecto Avanzado de Desarrollo, eso quiere decir PAT, Proyecto Avanzado de Sí. Desarrollo, Ujú. que busca pues talentos en deportes, pues en este caso comenzaron con Sí, los deportistas de pista, atletismo de sí. pista. Pero cuando yo genero un proyecto, y no, o sea, que sí tenga que ver con el deporte teóricamente, pero no físicamente, si me hago entender, el crear el proyecto, más no implementarlo, tiene que ver obviamente. Tiene que ver con que se cortó ahí a lo último. Tiene que ser, o sea, ahí tendría que ser industria del deporte, mejor dicho, pertenecería a la industria del deporte. Sí, el proyecto tal como está formulado, digamos, es que, ¿qué es lo que pasa? Sí podría hacerlo, y la pregunta es interesante, porque es un servicio. O sea, ese proyecto pretende generar un servicio. Y al generar un servicio, ya se puede considerar como una industria, porque la industria del deporte lo que hace es reflejar el deporte como derecho, servicio y productos, digamos, de esas 3 dimensiones. Y es un proyecto que pretende generar un servicio, así sea hipotéticamente, ya tiene unos planteamientos y unas directrices. Y si lo justificamos de esa manera, podría hacerlo. No necesariamente si no tiene una vinculación con un sector empresarial que no es obligatorio. Me hago entender porque es que por eso yo les decía, la industria del deporte no se cierra que sea una empresa o no se cierra que tenga, lo que pasa es que Jessica nos está delineando un vínculo que hay entre el Estado y la sociedad y la empresa privada, que es básico en el deporte, ¿no? Esta serie de alianzas. Y podría describirlo así, pero es la manera como ustedes lo justifiquen, ¿entiendes? Sí, claro. Listo, listo, claro, sí, sí. Vale. Guillermo dice, Rosado dice, la Constitución del Deporte en Colombia está regulada por la Ley 189 del 95. Sí, señor. Muy bien, Guillermo, que eso fue lo que yo comenté, pero guarden la salvedad de que es una ley que ya está siendo reformada, ¿no? Pues va a ser actualizada y eso, bueno, creo que ya se hizo la presentación formal de eso. Yo estaba intentando buscar la ley, ya la ley, está el proyecto de ley en internet, pero no he conseguido la ley propiamente establecida. Sería bueno como tener a la mano también. ¿Listo, muchachos? Ese tercer punto, ¿qué elementos debo tener en cuenta para analizar una experiencia significativa en mi comunidad? Es básicamente la que yo les estoy mostrando acá en la reseña. Aunque pueden haber muchos más elementos, pero básicamente son estos los que tienen que hacer, ¿listo? No sé si tengan alguna otra pregunta adicional. Igual esto lo vamos a seguir, nos quedan 2 web conference más, esto lo vamos a seguir. Y prometo que para la próxima clase voy a estudiar esto de los PAD porque eso sí no lo tenía presente. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud?
No, bueno, sí, yo con respecto al trabajo, digamos, bueno, otra pregunta, sí, no sé, yo agarro una escuelita de fútbol de acá del barrio, por decirlo así. ¿Sí? Busco los tres aspectos de derecho, servicio y producto y los expongo, digamos, como eso. La escuelita de fútbol, qué producto es, qué derecho da, qué beneficio y servicio da, por decirlo así. Sí, es una experiencia significativa. Ok, ¿Está bien? Es que todo depende del análisis que hagan. Porque si me dicen, no, pues de la escuela tal, pues yo digo, bueno, ¿y eso qué? Eso socioeconómicamente, cómo está reflejado en el territorio, culturalmente, cómo se identifica, en qué contexto o, particular se da, o sea, o es digamos acá básicamente, en un caso en particular en Bogotá, digamos la ciclovía, por decirlo así. sí, la ciclovía es una política pública, pero ¿qué se desprende alrededor de esa política? Claro. Es una propuesta de movilidad, se articula con otro, es un servicio, ofrece un derecho fundamental a la recreación y al tiempo libre, o sea, cumple con la Carta de la UNESCO, cumple con la Ley 181, eh, se genera cierto comercio alrededor de hidratación, indumentaria, bicicletas. Es un fenómeno complejo como tal. Tiene muchas facetas, es multifacetado, tiene muchas facetas, muchos elementos en juego. La idea es que ustedes los adviertan y los pongan en contexto. Bueno, muchachos, creo que ya me van a cerrar acá. Entonces, creo que no es más. Espero que nos vamos a encontrar dentro de un mes. En la próxima web conference les estaré avisando. Yo voy a subir, sin embargo, este enlace y ya la reseña la encuentran ahí. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me escriben a mi Skype y ya saben, algunos me tienen por ahí. Creo que les voy a escribir ahí andres.jiménez.munoz, que es mi Skype. Bueno, y ahí estamos en contacto para lo que necesiten. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias y nos estaremos viendo por ahí. Profe, Éxitos con la fase 2. una pregunta. Dime, rápido Cuando, porque me van a cerrar. cuando se realiza estas actividades, ¿no tenemos que llenar un formulario? Pues el formulario es este formato. ¿En dónde está? No, Ahí lo no, está. no, no. Entonces, Che, Ah, como de asistencia, dices tú. ¿cómo? ¿Cuál formulario? Espera, espera, espera. No, es que hay uno que toca llenarlo como el nombre de del estudiante, el código y bueno, ¿no? como el formato de entrega de trabajo. Como de asistencia, profe. De No, asistencia, cuando porque hay algunos que tienen asistencia, eso. pero en este no, por lo general en los Bill Learning, que son los que dan como puntos para la calificación y así, pero en este creo que no. No, la web conference es Ah, casi un componente obligatorio que ustedes tienen dentro que es diferente a un CIPAS, un B-Learning y eso. perfecto. Yo voy a dar puntos acá a los que participaron, pero es una cuestión que yo quise hacerla, pero no significa obligatoriamente que tenga que ser así. ¿Listo? Pues era que te referías a este formato. Bueno, entonces, eh, quedamos ahí en contacto, ¿vale? Bueno, profe, muchas Bueno, gracias. vale. Buena tarde. Saludos por allá por Sogamos. Muy bonito. Pasé por allá cuando fui a la Laguna de Tota. No, bonito Bueno, Medellín, un mis abrazo. pesos. Vale. Vale, hasta luego. Medellín también. Chao. Bueno.